Sean todos bienvenidos a la exposición de la palabra de nuestro Dios. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, muy interesante para todos los que están iniciando en el estudio de la palabra, ya que en ella se va a hablar de un reino. Generalmente es conocido en la Biblia como reino de Dios o reino de los cielos. Aunque hay mucha información en varios pasajes y nos llevaría mucho tiempo ver todas las características de ese reino, este día vamos a hablar de él en una parte. Así es que el título del tema de este día es ¿cómo será el reino de Dios? Así es que les invito a que vayamos al libro de Marcos, capítulo 1, Marcos 1, versículo 15. Dice de esta manera: y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed en el Evangelio. Este pasaje, el que está mencionando esto es Cristo Jesús, en el inicio de su predicación. Y menciona aquí que hay un reino que ya está próximo. Nosotros sabemos que para que exista un reino, pues es necesario que haya un rey. Es necesario que ese reino tenga leyes, tenga una forma de regirse, mandatos, y también es necesario hablar de un lugar donde se establece ese reino o dónde está. Y también es importante mencionar a los siervos o súbditos en ese reino, los que están bajo ese dominio. Entonces vamos a ir hablando de cada uno de estos elementos que nos dice la Biblia acerca de los elementos de este reino. Vamos entonces a el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 31. Dice así: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. ¿Quién es el que se sienta sobre un trono? Cristo, bueno, un rey, y aquí dice que es el Hijo del Hombre. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Vamos a el libro de Mateo. Vamos a citar Mateo para entender quién es el Hijo del Hombre. Yo les mencioné hace un momento que era Cristo Jesús, pero vamos a verlo aquí, porque el Mateo dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Dice Mateo 16, versículo 13. Dice así: y viniendo Jesús de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, y alguno de los profetas. Versículo 15. Y él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Vamos al versículo 16, donde encontramos la respuesta que da Pedro. Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, el Hijo del Hombre, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús venga
dice que se va a sentar en el trono de su gloria. Sabemos que los que se sientan en un trono, pues es un rey, son los reyes. Cuando Cristo Jesús venga, decía ese pasaje, en su gloria, pues no va a ser algo en oculto. Ese reino no se va a establecer en oculto. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él, así sea. Amén. Entonces dice aquí que vienen las nubes y que todo ojo le verá. Entonces cuando Cristo Jesús venga a la tierra, pues todo ojo le va a ver y él va a establecer un reino. Dice que se va a centrar en un trono. En el libro de Mateo, capítulo 19, Mateo 19, dice el versículo 28. Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que vosotros, le dice a sus discípulos, que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y decíamos que los que se sientan en tronos, pues son reyes. Y aquí menciona que los apóstoles se van a sentar en 12 tronos cuando se establezca ese reino y Cristo Jesús se siente en su trono. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos acerca de este reino. Y estamos empezando a ver un elemento de ese reino, que es el rey. Y decíamos, ese rey, por lo que vemos en la Biblia, es nuestro Señor Jesucristo, que va a venir. Nosotros sabemos que Cristo Jesús vino a la tierra, pero prometió regresar. Dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Hebreos 9, 28 dice de esta manera: así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Entonces, sí sabemos que hay una promesa de que Cristo venga y ese reino se establezca. Ahora bien, muchos dicen, pues eso que se mencionó en el pasado de que Cristo va a venir, pues ya vamos a cumplir, hermanos, de que Cristo Jesús murió, ya estamos a punto de cumplir 2000 años. Si Cristo murió en el año 30 de esta era, pues ya estamos en el 2024. Faltarían 6 años para que se cumplieran 2000 años de que Cristo murió y de que prometió regresar. Entonces hay muchos que dicen y se burlan, dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Segunda de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Vamos al versículo 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces muchos dicen, pues ¿dónde está que iba a venir? Y se burlan. Creen que ese reino es solamente un mito, algo que
que no es real. Pero en la Biblia se menciona que cuando Cristo venga se va a establecer. Y Cristo Jesús es un ser que no miente, al igual que el Padre. Entonces lo que Él prometió se va a cumplir. No desesperemos en la venida de Cristo, ya está cerca y hay señales que así lo señalan, que así lo indican. Vamos a el libro de Romanos capítulo 6. Cuando Cristo Jesús vino a la tierra y murió, Él resucitó, dice Romanos 6:9, de una manera que es el único ser que lo ha experimentado. Dice Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, dice, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Entonces Cristo Jesús es un ser que actualmente vive, murió, pero resucitó para ya no morir. Quiere decir que ya Él es un ser que no experimenta ya la muerte, ya no la va a experimentar. De tal manera que cuando alguien vive sin experimentar la muerte, se dice que es un ser eterno, ¿sí? Inmortal. Cristo Jesús, ese rey que va a gobernar, es un ser eterno, es un ser inmortal. Y no nos imaginemos que porque lo vamos a ver, bueno, los que estén en ese momento que Cristo venga, los que lo vean, pues van a poder verlo, pero Él no será carne o sangre como nosotros. Dice el libro de 1 Corintios 15, y cualquiera dirá, ¿cómo es esto? ¿Se va a poder ver pero no va a ser materia? Sí, así es. Se puede hacer visible para nosotros sin ser materia. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Si Cristo Jesús viene a establecer un reino, y en ese reino la carne y la sangre no tienen cabida, pues el rey no es carne y sangre. Es decir, ese rey es un ser espiritual, eterno, inmortal, que en su venida va a hacerse visible para que le vean. Entonces, ya hablando de ese rey, ahora hablemos de dónde va a estar establecido ese reino. Muchos piensan que como el término de ese reino en las Escrituras es reino de los cielos, piensan que ese reino va a ser en los cielos. Pero es muy diferente decir reino de los cielos que reino en los cielos. Cuando decimos reino de los cielos, es porque ese reino se desprenden elementos del cielo, son celestiales, como por ejemplo el rey. El rey es un ser celestial que va a venir a la tierra a reinar. ¿Y por qué decimos a la tierra? Dice el libro de Salmo, capítulo 2, versículo 6. Vamos por otro elemento de ese reino, que decíamos, uno es el rey, otro es el lugar donde se va a establecer ese reino. Dijimos que también las leyes y los súbditos o siervos. Entonces, vamos a Salmo capítulo 2, versículo 6. Dice así: yo empero he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Dios le ha prometido a su Hijo ser el rey y heredar, dice el versículo 7, vamos al versículo 7,
Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Versículo 8. Pídeme y te daré por heredad las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Entonces ese reino se va a establecer en la tierra y su sede, el asiento de sus poderes, dice que va a estar en un monte que se menciona aquí como el monte de Sión. En el libro de Mateo capítulo 5, nosotros sabemos que en el monte de Sión, en Jerusalén, estuvo el asiento de los reyes de Israel cuando inició la monarquía y también de Judá, del reino de Judá. Dice Mateo capítulo 5, versículo 34. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Versículo 35. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, dice aquí, porque es la ciudad del gran rey. Es decir, ese reino que viene Cristo a establecer va a tener su sede, su capital, el asiento de sus poderes en Jerusalén. Eso es lo que Cristo Jesús, cuando anunció el Evangelio, lo que traía del Padre, para darlo a conocer al hombre, dice, lo leímos en Marcos 1:15, dice, arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. ¿Y cuándo ese reino se va a establecer? Cuando Cristo Jesús venga en su gloria y entonces sí se siente en el trono. ¿Y dónde va a estar el trono? En Sión, en Jerusalén. Entonces, cuando esto pase, dice el libro de Daniel, capítulo 2, Daniel, capítulo 2, versículo 44. Dice así: y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que jamás se corromperá y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos y él permanecerá para siempre. Entonces este reino, este reinado de un ser celestial, pues va a establecer en la tierra un reino que vamos a ver que va a permanecer. Ese reino que se va a establecer en la tierra por Dios, porque Dios es el que está enviando a su Hijo y lo está poniendo por rey, pues viene del cielo. Dice Mateo capítulo 6, cuando Cristo Jesús les enseña a sus discípulos a orar, dice Mateo 6, versículo 10. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Fíjense que no en ninguna parte dice nosotros vamos al reino o el reino va a estar en el cielo y nosotros vamos para allá. No, dice venga tu reino. Es decir, el reino se espera que se establezca en la tierra y el que lo va a establecer, ese sí viene del cielo. Cristo Jesús está en el cielo y viene a establecer un reino aquí en la tierra. Entonces, cuando ese reino viene y se establece, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Es decir, de su ungido. Ese reino, cuando se establezca, pues va a dominar sobre los demás reinos. Claro, no, los reinos de la tierra pues no se van a doblegar tan fácilmente a ese reino.
En la Biblia, no es nuestro tema ahorita, pero se ve que Cristo Jesús, en el establecimiento de ese reino, pues va a someter, ¿sí?, a otros reinos en la tierra. Y les digo, no es nuestro tema el establecimiento de ese reino, sino nada más hablar de los elementos que lo componen. En otra ocasión hablaremos de cómo se dará pues ese dominio de Cristo Jesús sobre los demás reinos que estén establecidos. Porque ese reino es un reino que va a abarcar toda la tierra, toda la tierra. No es un reino que va a ser local, va a tener una capital, ya vimos, en Sión, Jerusalén, pero va a abarcar toda la tierra. Miren, vamos a, este pasaje no estaba en la presentación, pero vamos a ponerlo. Es libro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, y vamos a tocar el versículo 35. Daniel 2, 35. Vamos a proyectarlo y dice de la siguiente manera: entonces fue también desmenuzado el hierro y el barro cocido, el metal, la plata, el oro, y se tornaron como tamo de las eras de verano, y levantólos el viento, y nunca más se les halló lugar. ¿De qué habla este pasaje? Bueno, Nabucodonosor, un rey de Babilonia, soñó una estatua que tenía que estaba construida de varios materiales. Su cabeza era de oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, y sus piernas y sus pies de barro, de hierro y de barro cocido. Entonces dice que esta estatua, que estaba en pie, de repente venía una roca muy grande, una piedra que hería a esa estatua y que hacía que se derrumbara todo. Esa piedra que viene del cielo, dice el versículo 35 al final: mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que hinchió, dice, toda la tierra. Y esa piedra, ya leímos en el versículo 44, ¿sí? Ya lo leímos, ya no es necesario ponerlo. Ya leímos que en los días de algunos reyes, dice, Dios va a levantar un reino, ¿sí?, que va a destruir a todos esos y va a hacer un reino global. Entonces, el reino que esperamos, el reino de Dios, no va a ser solamente en una parte de la tierra, la va a abarcar a toda la tierra, ¿sí? Esto es algo muy importante, porque hay veces que pensamos que el reino de Dios es una parte de la tierra local. No, ahí se va a establecer su capital y va a dominar toda la tierra. Ahora bien, dice Éxodo capítulo 19, ya vimos que Dios prometió un reino, ese reino tiene un rey, hay un lugar donde se va a establecer, y ahora dice Éxodo capítulo 19 que Dios invita al hombre a formar parte de ese reino. Dice Éxodo 19, versículo 6: y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. ¿Cuándo alguien va a ser parte de ese reino? Dice el versículo 5, vamos al versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es decir, Dios les propone y les dice: si ustedes guardan mi pacto, si ustedes guardan mis mandamientos, ese pacto incluye sus leyes. Dice el versículo 6, ahora sí, vamos a repetir el versículo 6: y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Es decir, Dios invita al hombre a formar parte de ese reino como reyes y como sirvientes. ¿Sí? Es algo muy importante.
esa invitación está hecha para el hombre, para que formen parte de ese reino. Ahora bien, hay personas las cuales no van a poder participar de ese reino. Aquí vemos los que sí, los que guarden el pacto. Pero por ejemplo, dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, dice así: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, versículo 10, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Entonces, todos estos que se mencionan aquí, ellos no heredan, no entran al reino de Dios, no pueden participar del reino de Dios. Pero hay unos que sí son invitados y hay otros que son excluidos del reino de Dios. Vamos a Efesios. Efesios también nos habla de los que van a ser excluidos y esperemos que nosotros no estemos en esta condición para que si participemos. Efesios capítulo 5, dice el versículo 5: porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí se habla del reino de Cristo y el reino de Dios. Y empezamos nosotros a preguntarnos, ¿el reino de Cristo es igual que el reino de Dios? Sí, el reino de Dios es un reino que es establecido por Dios. Y ahorita en otros pasajes vamos a aclarar que ese reino establecido por Dios inicia con el reinado de Cristo y posteriormente de que Cristo reine un lapso de tiempo va a entregar todo ese dominio al Padre, ¿sí? Y tanto Cristo como Dios son seres celestiales y por eso se llama reino de los cielos, porque los que reinan son seres celestiales. Muy bien, regresemos nuevamente a 1 Corintios 15, versículo 50. 1 Corintios 15, versículo 50. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda, dice aquí, la incorrupción. Este pasaje nos hace ver que los que tengan participación en ese reino no van a ser materia. Y cualquiera se puede preguntar, entonces, ¿cómo es que se le invita al hombre? Si el hombre es carne y sangre. Bueno, pues es que a los que se les invita, para ellos hay un plan para que tengan las características para estar en ese reino y permanecer en ese reino. Dice el libro de Lucas, capítulo 20. Decíamos en Éxodo que es Lucas 20, versículo 35. En Éxodo veíamos que aquel que es invitado es aquel que guarda los mandamientos, el pacto con Dios. Y dice Lucas 20, versículo 35: mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento. Versículo 36: porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección. Entonces descubrimos algo aquí, que los que son invitados a ese reino, Dios los va a levantar de los muertos, va a hacer que resuciten y que
ya no mueran. Así como el Rey, si recuerden que hablamos de que Cristo Jesús es alguien que murió y que ahorita tiene vida eterna y es inmortal, y Él es el Rey, pues los siervos, ¿sí?, los que van a participar de ese reino con Él, también serán inmortales y también serán eternos. Qué interesante. El reino de Dios no es para cualquiera ni con cualquier característica, son características muy especiales. Vamos ahora al libro de Apocalipsis, capítulo 22. Habiendo los siervos resucitado, los que sí merecen estar en ese reino, ya vimos que hay algunos que no van a pertenecer, no van a poder participar, dice Apocalipsis 22, versículo, perdón, es 24, Apocalipsis 24. ¿Sí ya lo tenemos? Dice así, Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, ¿qué dice? Y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, ese reino que se establece en la tierra por Cristo Jesús, con los resucitados, que ya van a ser inmortales, que van a ser eternos, que no van a ser materia ya no, la carne y la sangre no entran en ese reino, pues entonces ellos, dice aquí, que van a reinar con Cristo, ¿cuánto? 1000 años. Por eso ese reino inicial de Cristo Jesús, ese reino que establece Dios, inicia con el establecimiento de 1000 años, 1000 años para ese reino. Y cuando decíamos que ese reino va a durar para siempre, ¿cómo es que aquí se le pone un límite? Vamos a ver esa parte. Dice, antes vamos a aclarar esto. Apocalipsis capítulo 1, hablando de los que participen en ese reino, dice Apocalipsis 1, versículo 6. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, a Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Entonces, aquellos que sí obedecieron los mandamientos, ¿y por qué decimos que el pacto tiene que ver con los mandamientos? Vamos nada más a dar este pasaje y aclaramos Apocalipsis 1, Deuteronomio capítulo 4, dice el versículo 12. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas, ¿de qué? De piedra. Entonces las 10 palabras, los 10 mandamientos, forman parte del pacto. Son el pacto. Y decíamos, aquellos que guarden el pacto, Dios los va a hacer reyes y sacerdotes en ese reino. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, ahora sí entendemos que los siervos de un rey eterno, pues deben de ser eternos para que les sirvan por siempre. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Le está hablando Pedro a la iglesia. Mas vosotros, les dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz.
Entonces lo que Dios quiere, a la luz admirable, lo que Dios quiere es que el hombre participe de ese reino. Y quiere hacerlo, quiere formarlo como un siervo muy especial para ese reino. Eso es lo que venía Cristo anunciando. Y le venía a hacer la invitación al hombre: arrepentíos, porque las obras del hombre son malas. Y así no puede participar de ese reino. Entonces se te invita a que cambies tu forma de ser para que participes de ese reino. Si no, no puedes participar. Y cuando Cristo establezca ese reino en la tierra, ¿para qué es esos 1000 años? Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 25. Dice así: porque es menester que Él reine, Cristo, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Versículo 26. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Versículo 27. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas son sujetas a Él, claro, está exceptuando aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es decir, Dios le permite a Cristo Jesús sujetar todas las cosas a Él, a Cristo. Pero, pues, dice que está exceptuando a aquel que dio esa indicación, es decir, a Dios. Versículo 28. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas a Cristo Jesús, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, es decir, a Dios, para que Dios sea todas las cosas en todos. Entonces llegará un momento en donde el Hijo, después de esos 1000 años, le entregue al Padre ya un reino en donde todas las cosas están sujetas y donde Cristo Jesús haya en ese reino acabado con la maldad. En ese reino también se va a echar al fuego a lo que se llama en la Biblia el lago de fuego, a Satanás, ¿sí? A Satanás va a ser destruido dentro de ese reino. Es decir, dice aquí que todos los enemigos van a ser sujetados o destruidos. Aquel que no se quiera sujetar en ese reino va a ser aniquilado. Ahora bien, dice Lucas capítulo 4, algo muy importante de ese reino, pues lo tenemos en nuestras manos. Lucas 4, versículo 43. Dice: mas Él les dijo que también en otras ciudades, a otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios. Entonces la palabra que nosotros tenemos en nuestras manos es la palabra del reino, porque nos habla del reino, porque tiene y contiene los mandamientos y leyes que van a ser utilizadas en ese reino. ¿Sí? Imagínense que nosotros en este país no tuviéramos leyes ni reglas. Pues realmente no habría gobierno. En ese reino, en el reino de Dios, lo que va a dictar lo que se debe de hacer es la palabra de Dios. Las leyes de Dios van a estar presentes. Y esta palabra que tenemos en nuestras manos, dice aquí, ¿cómo se le llama? Dice el Evangelio del reino de Dios. Este reino tiene varias características y se ha estado preparando desde el principio de la fundación del mundo. Así lo leímos, ¿verdad? Dice: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Sí lo leímos, ¿verdad? En Mateo capítulo 25. Vamos a Mateo 25. Vamos a tocarlo nuevamente. Ya vamos a ir concluyendo. Dice Mateo 25, versículo 34. Dice así:
Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cuando Cristo Jesús venga y resucite a los que son dignos, les va a decir: vengan, hereden este reino que se ha preparado para vosotros. Entonces, estamos llegando ya a algunas conclusiones. El reino es en la tierra, viene a ser establecido por Cristo que viene del cielo. Su capital va a estar en el monte de Sión, que es Jerusalén. Va a ser un reino que va a empezar a conquistar a todos los reinos de la tierra. Va a sujetar todas las cosas a él, y aquel que no se sujete va a ser aniquilado. Y hay siervos que son preparados y que es necesario que se les den características para que puedan estar en ese reino. Al hombre se le invita, pero el hombre con esta carne y sangre no puede participar de ese reino. Tiene que ser eterno e inmortal. Pero Dios no le va a dar la eternidad y la inmortalidad, ahí dice, ni a los fornicarios, ni a los borrachos, ni a los adúlteros, ni a los... Hay veces que hablamos de la vida eterna y no la valoramos, pero les voy a poner a pensar en esto. ¿Ustedes le darían la vida eterna a alguien que se dedica a matar? ¿Alguien que se dedica a violar? ¿A hacer maldades? ¿Que siempre pueda seguir haciendo eso y que nunca pueda él morir? Pues no, no se la daría. Dios no se la va a dar, y a los que les va a dar esa vida eterna es aquellos que se sujeten a su palabra, a sus mandatos. Y cuando ya les dé la vida eterna, los levante y les dé la vida eterna, se les va a decir: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Y reinarán con Cristo 1000 años. Hay varias parábolas que hablan acerca de cómo ese reino ha sido preparado, y nada más voy a citar un caso. Mateo capítulo 13, dice el versículo 31. Otra parábola les propuso. Cristo Jesús habló muchas parábolas, y las parábolas son semejanzas con una enseñanza. Y dice así: otra parábola les propuso diciendo, Mateo 13, 31. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que tomándolo alguno lo sembró en su campo. Y podemos seguir leyendo el capítulo 13 y va a hablar del reino de los cielos. Y dice: el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a. Quiere decir que Dios nos habla mucho del reino de los cielos y nos dice cómo se está preparando y cómo se está preparando a los siervos que van a ser parte de ese reino. Ahora, ya por último, dice en el libro de Isaías, capítulo 11, cuando ese reino se establezca, va a haber cambios en la forma de gobernar. ¿Y cómo va a ser ese dirigente? Dice Isaías 11, versículo 3. 11:3. Y harále entender diligentemente en el temor de Jehová, y dice así, hablando de ese rey: no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos, versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Versículo 5, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Versículo 6, morará el lobo con el cordero. Fíjense los cambios que se van a dar en ese reino. Y el tigre con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y la vaca y la osa pacerán sus crías, versículo 7, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. En este reino, los que sean reyes y sacerdotes, dice que van a ser eternos y van a ser inmortales. Pero como el reino va a ser aquí en la tierra, durante el establecimiento de ese reino, va a haber también cosas pues
que son materiales, por ejemplo los animalitos, ¿sí? Y los animales dice que van a sufrir una transformación. Dice que el buey y el león van a andar juntos comiendo paja y que en ese reino el rey va a impartir justicia. Isaías capítulo 65. Y estas cosas no son fáciles de explicar porque va a haber también personas físicas que van a estar viendo cómo se establece ese reino y se les va a invitar a esas personas a formar parte también de ese reino, ¿sí? ¿Quiénes le van a invitar? Pues aquellos que sean parte del reino, es decir, aquellos que ya lograron ser parte del reino, seguirán haciendo esa invitación a otros para que sean parte de ese reino. Entonces, va a haber personas materiales durante el establecimiento de ese reino, pero ellas no serán parte del reino todavía, ¿sí? Dice Isaías 65, versículo 20: no habrá más allí niño de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Versículo 25: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y la serpiente el polvo será su comida. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Bueno, hay algunas cosas que no nos dio tiempo en esta sesión de ver sobre el reino que se espera, pero sí vimos algunos elementos de ese reino. Vimos que Dios es el que lo va a establecer enviando a su Hijo, que es el Rey. Vimos que se va a establecer en la tierra. Vimos que por medio de un evangelio se está invitando al hombre a formar parte de ese reino y se está preparando a los siervos, y que los siervos que sean dignos serán resucitados y van a ser invitados a reinar. Y a los 12 apóstoles se les dice: ustedes se van a sentar sobre 12 tronos. Todo este establecimiento del reino requerirá de una transformación en la tierra. Con este pasaje voy a terminar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Pedro 3, 10. Dice así: mas el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Va a haber una transformación para el establecimiento de ese reino, y esa transformación va a requerir de que algunas cosas de esta tierra sean destruidas. Bueno, pues ya con esto estaríamos cerrando, llegando a la parte de las conclusiones. Hay mucho que nos falta ver de las características de ese reino, pero es importante que aquellos que van iniciando en el conocimiento de la palabra vayan sabiendo de las cosas que a futuro se están prometidas. Y la misión de Cristo es invitar al hombre a formar parte de ese reino. Pues con eso concluiríamos. Yo espero que pasen una bonita semana, que Dios les bendiga y que este tema sea de utilidad para los que le escuchen. Paz a vosotros.